En 1934, en plena campaña electoral del general Lázaro Cárdenas por la presidencia de la República, nació en la Ciudad de México su hijo Cuauhtémoc. Era el segundo de su matrimonio con Amalia Solórzano después de Palmira, una niña prematura que murió pocos días después de nacer. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano vivió los primeros 6 años de su vida en la residencia presidencial de Los Pinos. Aquella estancia fue determinante. Gran parte de su vida fue marcada por el anhelo de regresar al sitio desde el que Lázaro Cárdenas había gobernado. Desde muy pequeño advirtió la admiración que despertaba su padre y conoció los valores que lo movían. Su patriotismo, sus ideas altruistas, su entrega a los demás, su carácter bondadoso. Por la casa de los Cárdenas y ante los ojos de Cuauhtémoc pasaron los niños españoles acogidos por el gobierno, los llamados niños de Morelia, los intelectuales refugiados tras la caída de la República Española, dirigentes políticos, mandatarios extranjeros, revolucionarios, humildes campesinos y obreros. Ya en la adolescencia, Cuauhtémoc recorrió con su padre muchos rincones del país, desde las zonas arqueológicas de Chiapas hasta los ejidos de la comarca lagunera, donde Lázaro Cárdenas había emprendido un amplio reparto agrario en la década de 1930. Cuauhtémoc Cárdenas cursó la mayor parte de sus primeros estudios en el Colegio Williams de la Ciudad de México. Luego se inscribió en la preparatoria de la Universidad de San Nicolás de Hidalgo en Morelia. En 57 se graduó como ingeniero civil por la UNAM y después se especializó en Europa en desarrollo regional y planeación. A fines de la década de 1950, trabajó con su maestro Eberto Castillo en la compañía constructora INDE. También fue secretario y presidente del Comité de Estudios de la Cuenca del Río Balsas, de 1959 a 69, y se desempeñó hasta 74 como subdirector general de la siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas. En 1963 contrajo matrimonio con Celeste Batel, con quien tuvo a sus hijos Lázaro, Cuauhtémoc y Camila. Desde los años escolares, Cuauhtémoc comenzó su militancia política. En 52 apoyó la campaña a la presidencia de Miguel Enríquez Guzmán, quien se había separado del PRI después de intentar su democratización interna. Enríquez Guzmán fue derrotado y denunció un gran fraude electoral en su contra, pero se rehusó a tomar las armas como exigían en la calle muchos de sus partidarios. Esta experiencia marcó al joven Cárdenas e influyó en las decisiones que tomaría décadas después. Cárdenas participó también en el Movimiento de Liberación Nacional, un frente apartidista que pretendía unificar a la izquierda bajo la guía del nacionalismo revolucionario cardenista. Entre 67 y 68 fue presidente del Consejo Técnico Consultivo de la CNC, órgano del sector campesino del PRI. Su primer intento por llegar a la gubernatura de Michoacán en 73 fracasó, pero 3 años después alcanzó la senaduría por ese estado. Finalmente fue elegido gobernador de Michoacán en 1980. La administración de Cárdenas tuvo un tinte moralista. Aplicó el código sanitario que prohibía la venta de licores desde la tarde del sábado y el domingo, prohibió las peleas de gallos y cerró las zonas de tolerancia. También combatió la corrupción. Durante su mandato, 3 legisladores fueron desaforados y procesados por contrabando de automóviles. Y fue especialmente sensible al avance democrático del país, aceptando las victorias del PAN y candidatos independientes en varios ayuntamientos michoacanos. Al finalizar su gobierno, Cárdenas fundó la corriente democrática del PRI con la vista puesta en las elecciones presidenciales de 88. Su objetivo era la definición de reglas claras para la designación del candidato, impidiendo así que siguiera siendo una decisión del presidente, especialmente entonces que gobernaba Miguel de la Madrid con una política económica tan distinta a la cardenista. Tras la designación por dedazo de Carlos Salinas de Gortari como candidato, los miembros de la corriente democrática rompieron con el PRI. Y a partir de ese momento, Cárdenas sufrió una fuerte campaña de desprestigio por parte del gobierno y los medios de comunicación. Tuvo vedado el acceso a la televisión y a la radio mientras se abrían las puertas a sus críticos. Le fueron canceladas numerosas entrevistas por presiones de las autoridades. Se cuestionó su gestión como gobernador en Michoacán e incluso sus medios hermanos fueron entrevistados en el noticiario más visto de la televisión para que lo criticaran. Se le hacía ver como un hombre sin mérito, que había construido su carrera a la sombra de su influyente padre. En octubre de 87, Cárdenas fue nombrado candidato por el PARM, hasta entonces un partido satélite del PRI. Alrededor de su candidatura se aglutinaron diversos partidos y movimientos de izquierda para construir el Frente Democrático Nacional. Las elecciones presidenciales de 88 resultaron las más competidas en décadas. La noche de la elección, el conteo de los resultados mostraba una clara ventaja de Cuauhtémoc Cárdenas, hasta que, repentinamente, el sistema informático se detuvo. Años después,
El secretario de Gobernación y responsable de la Comisión Federal Electoral, Manuel Bartlett, reconoció que el presidente de la Madrid le pidió suspender el flujo de datos. Cuando este se reanudó, horas más tarde, las pantallas señalaban como triunfador a Carlos Salinas, en una tendencia que ya no se revirtió. Aquel episodio fue llamado, con doble sentido, la caída del sistema. En unión con los otros candidatos opositores Manuel Cloutier y Rosario Ibarra de Piedra, Cárdenas protestó con fuerza por los resultados muy probablemente fraudulentos, pero nunca cedió a los llamados a la violencia a pesar del fuerte apoyo popular. Por el contrario, procuró institucionalizar el movimiento con el que tanto se había avanzado hacia la democratización del país y fundó así el Partido de la Revolución Democrática, o PRD, en 89. Cárdenas contendió nuevamente por la presidencia, ocupando esta vez el tercer sitio en una elección marcada por la crisis política y social. En 1997, en las que quizás fueron las primeras elecciones verdaderamente democráticas, equitativas e imparciales en México desde los tiempos de Madero, Cárdenas resultó triunfador en la contienda por la jefatura de gobierno del DF con un 48% de los votos. Su gestión fue breve, dado que se separó en 99 para competir, una vez más, en las elecciones presidenciales del 2000. Aunque en ellas ocupó nuevamente el tercer puesto al triunfar el panista Vicente Fox, ciertamente la alternancia era también mérito suyo, fruto de su lucha de décadas por la apertura democrática del país. En 2011, Cárdenas fue condecorado por el Senado con la medalla Belisario Domínguez y entre 2012 y 2018 ocupó el puesto de coordinador de asuntos internacionales del gobierno del Distrito Federal. En 2014 decidió renunciar al PRD por sus diferencias con la dirigencia del partido, debidas a la aceptación de las reformas estructurales del gobierno de Peña Nieto, especialmente en materia energética. Líder moral de la izquierda, símbolo de la vida democrática e institucional, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano abrió en 1988 uno de los capítulos más importantes en la historia reciente de México, la historia de su democratización.